Buenos días. Hoy continuaremos con la temática correspondiente al módulo 2, análisis químico-toxicológico de los indicios, correspondientes al 20 Diplomado en Química Legal, organizado por la carrera de QFB de la Facultad de Estudios Superiores. El tema que revisaremos a continuación es la segunda parte respecto a la extracción de drogas, tóxicos, venenos de origen tisular, de origen biológico, ¿verdad? La sesión pasada revisamos un poco el tema de el análisis o la extracción de tóxicos volátiles usando métodos de microdifusión y de destilación para la extracción de drogas, tóxicos y venenos volátiles. El día de hoy vamos a ver la extracción de esas mismas sustancias, de esos mismos tóxicos, venenos, a partir de muestras biológicas, como tejidos y fluidos de origen biológico. ¿Sí? Y me refiero a las drogas no volátiles en general. Bien, para hablar del tema, pues vamos a revisar rápidamente unas pinceladas históricas respecto a la extracción de venenos, de drogas, sobre todo de origen natural y específicamente de origen vegetal. Ya los egipcios hacían muchas extracciones de este tipo, sobre todo cuando encontraban algún vegetal, alguna droga de origen mineral también, pero en este caso las extracciones de origen vegetal. Si ustedes han revisado algunos frisos, algunos bajorrelieves de estos restos arqueológicos de los egipcios, ustedes notarán que en algunos de ellos muchas figuras traen en sus manos, acarrean como que una especie de amapolas, de hojas de amapola. Pues precisamente de ahí extraen este jugo de la amapola, el opio, que era una sustancia que ya la conocían, ya la usaban desde tiempo atrás, ¿verdad? Entonces ellos ya sabían cómo extraer estas sustancias. Hacían extracciones, pues maceraban el vegetal y la extraían con un sólido X, ¿verdad? Y entonces ese es uno de los métodos de extracción que utilizaban estos famosos egipcios respecto al uso a la extracción y uso de estas sustancias de origen vegetal. Hay unos escritos conocidos como Papiro de Ebers, en donde se describen estas prácticas, digamos, farmacéuticas que se realizaban en esa época, ¿verdad? Ellos ya conocían la destilación, la cual fue, digamos, sofisticada, fue diseñada de una manera mucho más precisa y exacta por los griegos y posteriormente por los romanos, ¿sí? Ellos establecen el fundamento de la destilación, ¿sí? De hecho, ellos crean lo que es el ámix, que era una vasija, un vaso, en donde se hacían las extracciones y las destilaciones, parecido al que ven ustedes aquí en esta figura, ¿sí? Entonces, de ahí parte el concepto de la destilación, ¿sí? No pierdan de vista el término ámix, ¿verdad? Para que más adelantito hagan ustedes analogía con algún término que ustedes ya deben de conocer más, o lo han oído con mayor frecuencia. Posteriormente llegan los árabes, ¿sí? Y aquí hay dos personajes bien importantes. Los dos son médicos, ¿verdad? En aquella época un médico también un farmacéutico, sabía de procesos químicos o procesos alquímicos, ¿verdad? Básicamente Geber, el término ámix que generan los griegos y los romanos, él lo transforma y lo denomina alámbix, ¿sí?
el que destila, ¿verdad? Alambics, el que destila, ¿verdad? ¿Sí? Y con este aparato, pues igual comienza la destilación de muchas sustancias de origen vegetal. ¿Sí? Pues llega Avicena, que es un poquito más conocido por ustedes, y el término alambics él lo transforma en alembic. ¿Sí? Este es un invento en donde ya incorpora un sistema de enfriamiento y en donde él destila, o fue este equipo con el que se destila por primera vez el alcohol, ¿verdad? Y de hecho los árabes son los precursores, son los iniciadores, los pioneros, ya de una manera mucho más sofisticada para la destilación de muchas sustancias. Pero ellos lo usaron primordialmente o primigeniamente para destilar alcohol, ¿verdad? Entonces ya tenían muy avanzado el conocimiento de la extracción de drogas a partir de compuestos vegetales, usando este procedimiento del alembic. Y que ustedes ya lo van a comparar con el término actual que es alambique, ¿verdad? Alambique es un recipiente donde se contienen los destilados obtenidos, por ejemplo, en los procesos para la obtención del alcohol o de los vinos, que se utiliza mucho el término. Ya posteriormente, en el primer siglo después de Cristo, ¿verdad? Aparece en escena una química que se le conocía como María la Judía. Más que química, en esa época era alquimista. Y la mayoría de los alquimistas o todos los alquimistas hacían una serie de procedimientos hasta cierto punto raros, extraños para el grueso de la gente, pero lo que ellos buscaban era extraer de la materia sustancias, y aparte de hacer este tipo de extracciones, buscaban transformar la materia. ¿Con qué finalidad hacían toda esta búsqueda, toda esta experimentación? Pues para encontrar el famoso elixir de la vida, que es sustancia que ingerida pues aseguraba una larga vida a las personas. O también transformar todas las cosas en oro. Querían encontrar esa fórmula química que convirtió una piedra en oro, ¿verdad? Entonces hacían una serie de procedimientos, inventaban aparatos, y uno de los aparatos que inventa María Judía, un procedimiento es el famoso baño María, conocido por todos ustedes. Pues de ahí viene, de esa época, y se le achaca a esta química, a esta alquimista, este famoso procedimiento de baño María. Pero aparte ella inventa, entre otras cosas, el kerotakis, que es el antecedente del sotlet actual. ¿Verdad? Y aquí está un bosquejo muy sencillo de ese famoso kerotakis. ¿Verdad? Básicamente es una hornilla de forma, un tubo de forma vertical, ¿verdad? En donde en la parte inferior vemos una hornilla. Aquí está la hornilla, aquí hay una plataforma, se coloca la muestra que se quiere evaporar, volatilizar, ¿sí? Se calienta, se volatiliza, y aquí hay una serie de superficies donde se va a depositar, se va a condensar la sustancia que está siendo calentada acá, ¿verdad? Y aquí se aislaba o se recolectaban esos gases, esos vapores ya condensados. Ese es el famoso kerotakis, antecedente del sotlet actual. Entonces, como ven, los conocimientos actuales tienen muchas raíces históricas, y sobre todo aquí debemos hacer mención del papel de los alquimistas. Ellos sentaron las bases para la química moderna, para la química actual, para la química que aún conocemos muchos procedimientos para elaborar todo tipo de sustancias, todo tipo de productos industriales, todo tipo de productos medicinales. ¿Sí? Y en este aspecto, desde el punto de vista de la toxicología, vale la pena mencionar un procedimiento que fue diseñado en el siglo XIX por un químico apellidado Stas,
y que posteriormente fue modificada por otro químico apellidado Otto. Por eso el método se conoce como Stas Otto. Pero antes de este método, nada más quisiera hacer mención rápidamente de que en esa época pues, ya se conocían muchas drogas, muchos venenos, muchas sustancias de origen natural, sobre todo extraídos, obtenidos de fuentes naturales, de las plantas. ¿Sí? El más famoso de ellos es el de la goma de opio. El opio se extrae de la amapola. Y en esa época, hablamos de principios del siglo XIX, muchas fórmulas magistrales, muchos remedios magistrales, utilizaban la goma de opio para curar una serie de enfermedades, entre ellas calmar el dolor y dormir o favorecer el sueño de la gente. ¿Sí? Pero había problemas con la dosificación. Las fórmulas de esa época y anteriores a esa época mencionaban, por ejemplo, póngale un gramo de tal sustancia, no eran gramos, eran otras unidades de peso, dracmas, por ejemplo, un dracma de tal, tanta cantidad de esto, y finalmente decían, y póngale 3, 4 dracmas de goma de opio, ¿verdad? Pero no decían ni siquiera de dónde procedía la goma de opio, ni nada por el estilo, ¿sí? Y entonces a veces la gente compraba el remedio, la fórmula magistral, y a veces funcionaba, a veces medio funcionaba, y a veces no funcionaba, y a veces podía causar hasta inclusive la muerte. Entonces había mucha variedad en cuanto a la eficacia de estas fórmulas magistrales, porque obviamente que aquí la goma de opio podía proceder de una amapola con baja concentración de morfina. Bueno, en esa época no se conocía cuál era el principio activo de la goma de opio, pero no se conocía realmente la sustancia en principio que producía la analgesia o la somnolencia. ¿Sí? Y por lo tanto, pues obviamente que la fórmula magistral nada más hacía mención en cuanto a la cantidad de goma de opio, pero no a la cantidad del principio activo que iba a provocar el efecto. Entonces había mucha variedad en cuanto a los efectos, desde terapéuticos, desde sin efecto, hasta tóxicos, ¿verdad? Y llega Federico Serturner, un farmacéutico, un aprendiz de farmacia alemán, y en sus ratos libres él logra extraer, hace extracciones de la amapola y concentra los extractos hasta quedar con el extracto que contiene el principio activo y lo denominó morfina, en honor al dios griego del sueño, Morfeo. Eso era a principios del siglo XIX, pero hasta ahí ya se conocían algunos métodos de extracción de drogas de origen vegetal, como lo comenté anteriormente, pero no se conocía cómo extraer venenos, drogas de origen orgánico a partir de muestras tisulares, a partir de muestras biológicas como tejido y fluidos biológicos. ¿Sí? No es hasta que aparece Stas que diseña el método que lleva su nombre, a mediados del siglo XIX fue cuando lo diseñó, ¿verdad? Y básicamente es un método laborioso, es una extracción etanólica, ¿sí? Y posteriormente una extracción etérea, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta dos consideraciones importantes. Primero, que los alcaloides son solubles en alcohol. Las sales de los alcaloides, es decir, la forma ionizada, la forma polar, es soluble en alcohol y obviamente en agua también, pero aquí lo utilizó el alcohol como un disolvente. Y el alcaloide libre no ionizado es soluble en éter e insoluble en agua. Estas dos consideraciones son importantes para ver el método, que lo vamos a revisar de manera muy rápida. Consiste en macerar, en homogeneizar el extracto tisular, ¿verdad? Se acidifica con ácido tartárico en una solución acuosa y se le agrega un volumen al doble en respecto a la cantidad de tejido de alcohol al 93%, a 93 grados Gay-Lussac. Se hace una digestión hidrólisis
En baño María durante un buen rato, 70 a 75 horas, se obtiene un filtrado, ¿sí? O sea, se filtra. El residuo que obtenemos de ese filtrado vuelve a ser sometido a un proceso de extracción con ácido tartárico y alcohol al 93%, a 93 grados. ¿Verdad? Y de esa manera se obtiene nuevamente otro filtrado, y el filtrado 1 y el que vamos a obtener después de este proceso se juntan, y ese filtrado vamos a evaporar el alcohol, se deja reposar, se filtra y obtenemos ya un residuo acuoso. Ese residuo acuoso, mediante un proceso de filtración, evaporación, dilución en alcohol nuevamente, reposo, filtración y un destilado final, nos va a dar como resultado destilado ácido, en donde vamos a obtener a los alcaloides en forma de sal, es decir, solubles en alcohol. ¿Sí? Muy bien, a este extracto, a este destilado acuoso ácido, le agregamos, el alcalinizamos con bicarbonato de sodio. ¿Y qué pasa al alcalinizar? Pues pasa que se forma ácido carbónico, pero se libera al alcaloide. El alcaloide pasa a su forma libre, a su forma no polar, no ionizada, ¿sí? Lo cual obviamente que la hace insoluble en el medio acuoso en el que está, pero como le agregamos éter, rápidamente el éter solubiliza ese alcaloide y ya se agita las dos fases acuosa y orgánica y se separa el éter, ¿sí? Y posteriormente se evapora, se queda, se obtiene ya la base libre, y si todavía hay que hacerle algún proceso de purificación, se hace y se obtiene el extracto final. Pero hasta aquí básicamente es todo el esquema de esta azoto, ¿sí? De obtener el álcali, la droga en su forma básica, ¿sí? Y sobre él se van a hacer las pruebas correspondientes, ya sea las pruebas presuntivas o preliminares, y posteriormente las pruebas de confirmación mediante análisis instrumental. ¿Pero en qué consiste la extracción de una droga, como la que aplicó Stas-Ott, o como la que aplicó Sertone para extraer el opio de la morfina de la amapola, de la goma de opio? Básicamente consiste en que las mezclas, ya sea en estado sólido o en estado líquido, se van a separar en base a la solubilidad en diversos disolventes, ¿sí? Ese es el fundamento de la extracción de drogas. Una extracción diferenciada en dos disolventes inmiscibles entre ellos mismos, ¿verdad? Y vamos a hablar de una extracción líquido-líquido, una mezcla de líquido-líquido, y que se va a extraer con un disolvente orgánico, o de una mezcla sólida que se va a extraer con un disolvente ya sea polar o no polar. En este caso generalmente son disolventes no polares, disolventes orgánicos. Entonces, cuando una mezcla, ya sea sólida o líquida, es mezclada, valga la redundancia, o es disuelta con un disolvente y al cual se le agrega otro disolvente, y entre ambos son inmiscibles entre ellos mismos y se agita, obviamente que los componentes de la mezcla, unos se van a disolver en el primer disolvente y otros en el segundo disolvente, o la solubilidad es muy diferenciada, ¿no? Hay una diferencia de solubilidad en cada uno de los disolventes que agregamos a mi mezcla problema, ¿sí? Y en eso se basa la extracción de un compuesto orgánico. Puede ser que un soluto A sea inmiscible o sea soluble en el primer disolvente e inmiscible en el segundo disolvente. Entonces, de esa manera estoy separando ese soluto A. El soluto B va a ser al revés, va a ser insoluble en el primer disolvente y soluble en el segundo disolvente. Entonces ya separo de esa manera
a mis dos solutos, en caso que tenga dos solutos con estas características. Entonces el proceso se basa en la relación que se va a observar en la solubilidad de un soluto entre la fase acuosa y la fase orgánica, ¿verdad? Cuando hacemos esta separación de un soluto en dos disolventes inmisibles entre ellos, vamos a encontrar que siempre guardan una proporción constante cuando esto se hace a condiciones de temperatura y de presión constante, ¿sí? Cuando yo pongo un soluto en dos disolventes, polar y no polar, inmisibles entre ellos mismos, el soluto se va a disolver siempre en el mismo porcentaje en cada una de las fases. Eso se le denomina coeficiente de distribución o coeficiente de reparto, ¿sí? Y aquí está la fórmula para calcular ese coeficiente de reparto. Es concentración en fase 2, fase 2, entre concentración de ese soluto en la fase 1, ¿sí? Como tal y como lo ven en la diapositiva. Entonces, ya quedamos que un disolvente va a mezclarse, va a separar a los solutos de una mezcla, ¿sí? Pero este debe tener ciertas características. Primero, que sea admisible con el otro disolvente, ¿verdad? Es decir, mi mezcla está en solución acuosa. Entonces el disolvente de extracción debe ser admisible en agua, o sea, no soluble en agua, ¿sí? Que el componente a extraer, o sea, si mi soluto está en solución acuosa, es poco soluble en solución acuosa, pero debe ser más soluble en el disolvente de extracción, ¿sí? Y segundo, generalmente debe ser inmisible para el resto de los solutos que están presentes en mi mezcla, ¿sí? Y aparte, y finalmente, el disolvente de extracción debe ser, pues, poco volátil, poco tóxico, inflamable. Ahí le puse volátil, pero de mediana volatilidad, para que el proceso de secado del extracto sea un poco más rápido. Pero lo que sí debe ser es poco tóxico e inflamable. Inclusive le agregamos explosivo, de baja explosividad, ¿sí? Lo que desafortunadamente muchos de estos disolventes de extracción pues poseen uno o dos de estas condiciones. Son tóxicos, son inflamables o son explosivos, ¿sí? Pero vaya, ahí está el asunto, ¿sí? Y de los que más se usan y que tienen estas características, sobre todo que sean poco polares, o sea, invisibles en agua, de los más usados está el diclorometano, el éter dietílico, acetato de etilo, hexano, tolueno, entre otros más, pero estos son los más usados. Y aquí en esta tabla les presento algunas de las propiedades de los solventes de extracción más usados, ¿sí? El éter dietílico, ¿verdad?, tiene una densidad menor que la del agua, ¿sí? Eso significa que cuando yo lo mezclo con agua, la capa de éter va a quedar por encima de la fase acuosa. En cambio, el cloroformo, vean, o el diclorometano, son más pesados que el agua. Significa que cuando yo le agregue a una fase acuosa, el cloroformo y el diclorometano van a quedar por debajo de esa capa acuosa, de esa fase acuosa, ¿verdad? Y aquí ven, en esta tablita, ven las características respecto a la inflamabilidad, la toxicidad, inclusive la carcinogenicidad de muchos de estos compuestos, ¿verdad? La mayoría de ellos son tóxicos, ¿sí? Son inflamables. Así es que tener mucho cuidado cuando hagamos este tipo de extracciones, procurar que estén bien ventiladas nuestras áreas de trabajo, hacer realmente estas extracciones en una campaña de extracción para mayor seguridad, gogles, etc., ¿sí? No hay que descartar ninguna medida de seguridad. La inhalación de estos tóxicos a veces es imperceptible, pero pueden generar reacciones importantes
sobre todo de carcinogenicidad. Muchos compañeros o varios compañeros químicos han fallecido por un problema de cáncer, déjenme decirles, que han estado trabajando en la industria farmacéutica, etcétera, ¿verdad? Por eso hay que tomar todas las medidas de seguridad recomendadas cuando se usa este tipo de sustancias. A veces no lo hacemos y lo hacemos como si fuera agua, ¿verdad? Pero no, hay que tomar estas medidas de precaución, de seguridad. Entonces, la extracción de tóxicos orgánicos, ya dijimos, va a ser usando disolventes de extracción que pueden ser polares. En este caso, lo usó Stasoto, hizo una extracción a base de etanol, ¿sí? Utilizó un solvente polar, pero después, en la segunda fase de extracción, hizo una extracción con un disolvente apolar, utilizó éter ya para extraer el alcaloide, ¿sí? Entonces podemos utilizar una extracción, un disolvente ionizado, polar, y un disolvente no ionizado de baja polaridad, ¿sí? Como los que acabamos de ver, ¿sí? Bien, y hay muchos esquemas de extracción, todos son muy parecidos. Aquí les presento alguno, donde básicamente se parte de la muestra del fluido biológico o del contenido de la muestra tisular. En este caso puse contenido gástrico, puede ser 20 gramos de homogenizado tisular. Se acidifica, se lleva a pH, se obtiene aquí, digamos, a la muestra en su estado iónico, ¿sí? Pues se hace una extracción acuosa y una extracción etérea. Y aquí es donde se hace la separación. En la fase acuosa van a ir nuestras drogas, nuestros venenos de naturaleza alcalina. Y en la fase etérea van a ir nuestras drogas de naturaleza ácida o neutra. ¿Sí? Entonces, en esta primera extracción ya estamos separando a los alcaloides y a las drogas ácidas, ¿verdad? Si seguimos la ruta de extracción de la fase acuosa, enseguida que hicimos la extracción con éter y obtuvimos la fase acuosa, volvemos, ahora alcalinizamos. Vean que al principio acidificamos, tenemos nuestra sal de las bases, pues la fase acuosa, pues alcalinizamos, liberamos a nuestra base, a nuestra droga en su forma básica, se libera, pues hace una extracción cloroformo alcalina. Bueno, es lo que estamos haciendo, la extracción clorofórmica. Una vez que alcalizamos nuestra fase acuosa, obtenemos nuestra fase orgánica, es donde vamos a encontrar a la mayoría de las drogas, venenos tóxicos de naturaleza orgánica. Perdón, se me pasó sin querer. ¿Sí? Y en la parte orgánica, cuando hicimos la primera extracción ácida, hacemos una extracción con éter y vamos a obtener, después de alcalinizamos la fase etérea y obtenemos en la fracción acuosa, en la fracción orgánica, los ácidos orgánicos fuertes, débiles y las drogas neutras. Estas drogas neutras posteriormente se separan, igualmente mediante una extracción alcalina. En fase acuosa obtenemos los ácidos débiles, en la fase orgánica las drogas neutras. ¿Y cuáles son esas drogas? Bueno, pues aquí están, ya se las estoy mencionando: ácidos fuertes, ácidos débiles, tóxicos alcalinos y tóxicos neutros, como aquí lo ven en la diapositiva. Este es un esquema de extracción más, digamos, más actual. Se utilizan disolventes un poco más eficaces, y además se recomienda realizar una hidrólisis enzimática en lugar de una hidrólisis con ácido clorhídrico. Aquí se recomienda entonces la hidrólisis enzimática a base de beta-glucuronidasas, ¿verdad? Se agrega a nuestro extracto y se incuba a 37 grados la noche entera, ¿sí? Y de esa manera tenemos ya nuestra muestra lista para la extracción, donde vemos que nuevamente aquí
vamos a acidificar y hacemos la extracción con éter, ¿sí? O con un derivado del éter. Tenemos nuestra fase orgánica y nuestra fase acuosa. Nuevamente, en nuestra fase acuosa vamos a obtener, haciendo lo mismo que en el esquema anterior, vamos a obtener nuestras bases fuertes. Y en la fase orgánica, después de la primera extracción con derivado de éter a pH ácido, alcalinizamos ligeramente y obtenemos nuestras drogas neutras y nuestros ácidos fuertes y nuestros ácidos orgánicos débiles, ¿sí? ¿Y cuáles son estas sustancias? Son los ácidos, son ejemplos, hay muchos más, pero las drogas ácidas, las sustancias ácidas, son los salicilatos, barbitúricos, las tiacilas, sulfonamidas, fenilbutazonas, entre otros más. Las drogas neutras, podemos mencionar a los carbamatos, antipilina, cafeína, teofilina, metacualona, entre varias más. Drogas básicas, aquí están el grueso de las drogas, de los venenos, que realmente siempre se están buscando. Están los antihistamínicos, está la strychnina, la mitriptilina, la cocaína, la morfina, la efedrina, la anfetamina, etcétera, ¿verdad? Una serie de drogas que vamos a encontrar en este tipo de extractos. Bueno, ya una extracción sólido-líquido continua, pues es a base del aparato de Soxhlet, que muchos de ustedes ya lo han usado. Se coloca la muestra, se pone a reflujar, por aquí pasa nuestra muestra, se destila y se vuelve a concentrar en el matraz bola. Nuestro extracto, obviamente, que aquí lo vamos a ir recolectando, ¿verdad? O también actualmente ya se utiliza la microextracción en fase sólida, que son cartuchitos donde se hace la extracción de estas sustancias, que no vamos a mencionarlos ahorita porque pues, no es tema de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos ya nuestros extractos y bueno, déjenme comentarles que el papel del pH aquí, el manejo del pH es fundamental. La mayoría de las drogas, de los tóxicos, de los venenos, pues en solución acuosa son o ácidos o bases o neutros, ¿verdad? Y entonces aquí el manejo del pH es bien fundamental. Bien, cuando tenemos un ácido, la reacción de disociación es esta, ¿no? Se genera el protón y se genera el ácido en su forma ionizada. O la sal del ácido, ¿verdad? Lo mismo para las bases, aquí en este caso la base, tenemos la base ionizada que va a formar por ahí otro compuesto y el OH libre. Entonces, dependiendo del pH que tengamos en la solución acuosa, la reacción se va a desplazar a la izquierda o a la derecha. Y en este caso, digamos que pH acuoso, neutro, pero si queremos extraer un tóxico ácido, obviamente que vamos a ajustar el medio ácido, vamos a agregar un ácido, agregamos ácido y la reacción se desplaza a la izquierda. Y tenemos ya la forma no ionizada. Forma no ionizada, obviamente va a ser fácil de extraer con solventes orgánicos, ¿verdad? Y a la par, lo mismo, de manera análoga, en la droga básica, como los alcaloides, como los antidepresivos, como las fenotiacinas, se van a extraer con disolventes orgánicos en medio alcalino, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es, en medio pHs altos, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Tenemos una sustancia poco polar que se va a extraer con un disolvente orgánico, tal y como lo vimos en las esquemas anteriores, ¿sí? Y bueno, básicamente entonces ya vimos el papel del pH es fundamental. Y aquí les doy un ejemplo, o aquí en estos dibujitos, se ve un ejemplo de cómo va a jugar el papel del pH, cómo juega el papel del pH en función de los solventes o el tipo de solventes con el que se van a extraer. Aquí tenemos, por ejemplo, una solución ácida, tenemos una base.
se quiere extraer la base de esta solución. Se hace la mezcla, ¿sí? Se agitan bien, se separa aquí la fase acuosa y vean lo que tenemos acá, no sé qué se genera, se alcaliniza y se genera esto, ¿sí? Quisiera que hagan el análisis, las reacciones que se van llevando a cabo en presencia de ácido, la extracción, ¿sí? La alcalinización y la obtención de este extracto. ¿Qué reacciones ocurrieron? Eso es un ejercicio que podrían hacer en casa, son reacciones muy sencillas y que las podamos discutir después en clases. Finalmente, aquí les paso el link de 2 videos que van a aclarar un poquito más el tema de la extracción de sustancias en función del pH. Y más que aclarar es recordar, reafirmar el conocimiento que ustedes ya tienen, ¿verdad? Entonces les recomiendo que lo vean para que les quede más claro, reafirmen el conocimiento respecto a la extracción de drogas orgánicas no volátiles a partir de muestras de origen biológico. Pues muy amable por su presencia, por su participación y nos vemos el próximo sábado. Que estén bien y se cuidan, por favor.